Vimos algo de la patogénesis fúngica, cómo estas, digamos, este grupo de microorganismos generalmente producen infecciones leves, autolimitadas, para las cuales el sistema, nuestro organismo, el sistema inmune, pues han logrado establecer muy buenas barreras. Vimos una clasificación muy general de los hongos y cómo estos aprovechan algunas condiciones del huésped para poder establecer entonces infecciones. Luego entramos a ver cándida, en general las especies de cándida, hablamos un poco de la epidemiología, de las diferentes especies, del cultivo, de la prueba de pseudohifa y, digamos, pruebas que hoy en día ayudan mucho a establecer el manejo de los pacientes, sobre todo a nivel intrahospitalario, como la prueba de ELISA de 1,3-beta de glucano y la prueba de Manano de Cándida, que permiten pues tomar decisiones, como les digo, de manejo de paciente hasta que se tenga una, digamos, una buena idea de cuál es el agente infeccioso. Luego hablamos de los esquemas de tratamiento en general y empezamos a profundizar en las presentaciones clínicas de Cándida, desde la más común y de pronto más leve, que son las aftas, la candidiasis oral. Hablamos de su presentación clínica, su tratamiento y empezamos a ver formas pues más internas de candidiasis, como la esofagitis por cándida, la gastrointestinal, la vulvovaginitis, ya la candidemia, que es el fenómeno por el cual entonces ya cándida alcanza el, el, el torrente sanguíneo y a partir de ahí pues se puede diseminar a otros órganos como el sistema nervioso central, puede estar involucrada en endocarditis de válvula aórtica, producir candidiasis cardíaca y otros órganos un poco más raros donde produce infecciones como a nivel pues, de riñón y vías urinarias, huesos, articulaciones, infecciones intraabdominales, respiratorias, oculares, etcétera. Y empezamos también a ver ya un poco sobre el tema de los tratamientos, que realmente los esquemas de tratamiento para hongos son todos muy parecidos, hacen uso de un grupo muy básico de medicamentos, en su mayoría de tipo azol, eh, haciendo pues obviamente la claridad de que hay algunas de las eh, cándidas no albicans que son resistentes naturalmente, intrínsecamente, específicamente la Candida krusei, que es intrínsecamente resistente al fluconazol. Y en términos generales, pues existe un esquema casi que diferente para cada una, pero todas basadas en el mismo grupo de antimicóticos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de infecciones por malacesia. Las malacesias son también levaduras que crecen en presencia de ciertos ácidos grasos en cultivo, en laboratorio, se ven así como se ve aquí en este cultivo, se ven muy bonitas, y por eso se dice que son lipofílicas. ¿Sí? Tienen una forma ovalada o redonda, como se puede ver aquí en esta microfotografía, y son parte de la microbiota de la piel. Básicamente los hongos empiezan a verse, este tipo de hongos de tipo malacesia, pues empiezan a ver en la piel casi que en la infancia tardía. Son una causa común de dos tipos de infecciones, básicamente infecciones de piel, y también pueden producir sepsis por soluciones de continuidad como una puerta de entrada al organismo. Entonces pueden lograr producir sepsis cuando se asocian a catéteres. La malacesia produce una presentación clínica muy conocida, muy común para nosotros, que se llama pityriasis versicolor. Así se menciona, pityriasis versicolor. Esta es una infección superficial de la piel, se caracteriza por lesiones que son hipopigmentadas. Esto característicamente puede salirnos en el tronco, en las extremidades a nivel proximal, también en la cara en algunas ocasiones. Generalmente esta manifestación clínica es causada por malacesia globosa o malacesia furfur, que son las dos especies de malacesia pues, más ampliamente diseminadas.
Básicamente esta infección se asocia, su patogénesis se asocia con las formas de levadura que se transforman en hifas y básicamente empiezan a crecer como formas hifales en las partes donde, digamos, más descubiertas del cuerpo o donde la temperatura no alcanza la temperatura corporal, ¿sí? Partes como más externas. Eh, Se asocia también específicamente al síndrome de Cushing, hace parte de una de las características del síndrome de Cushing. Y más frecuentemente se presenta digamos, en el mundo del trópico y países subtropicales, porque al parecer se precipita la manifestación por la exposición al sol. Al parecer el sol hace que, los rayos de sol hacen que el hongo produzca un tipo de ácido carboxílico que precisamente es el que conduce a la hipopigmentación, despigmentación de la piel. Clínicamente se forman máculas, ¿sí? Son manchas sencillamente, manchas que son hipopigmentadas, no pruriginosas. Estas manchas no pican, no duelen, no molestan, lo único es que estéticamente pues empiezan a molestar un poco. Sí, se producen en el tronco, extremidades proximales y, como les decía, en ocasiones en la cara. Pueden estar hipopigmentadas, en la gran mayoría de casos es que está hipopigmentada y así se sabe que puede ser un hongo. Pero en ocasiones también pueden estar hiperpigmentadas, ¿sí? Y depende también de la especie de malacesia que esté infectando. En ocasiones las manchas pues empiezan, digamos, de forma aislada, pero cuando se vuelven muy frecuentes, pues pueden empezar a unirse los bordes entre ellas, formando unas placas que a veces pueden escamar también. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Es muy sencillo, se hace un KOH directo, se raspa la lesión y eso se observa en la solución de KOH a nivel microscópico, donde se pueden ver estas levaduras o hifas que veíamos acá. Aquí se ven las formas hifales y todavía levaduras, básicamente porque el hongo está en su proceso de transformación, es un hongo dimórfico que puede producir estas formas hifales. Entonces ahí digamos que al ver las formas hifales del hongo empezando a generar las hifas ahí sobre las células de la piel, pues básicamente es lo que confirma el diagnóstico. En ocasiones, si se tiene acceso a un microscopio fluorescente, se puede ver también en solución, pues, cómo se ven las malacesias y se puede ver una fluorescencia azulosa, verdosa, como un verde aguamarina, pues, para ser un poco más exacto. El tratamiento de las infecciones por malacesia es tópico. La gran mayoría de las lesiones se resuelven espontáneamente. Es común, por ejemplo, en nuestros ambientes tropicales, llegar a asociarlas con digamos, esas costumbres que tenemos algunos de que el fin de semana entonces nos metemos a la piscina y nos bronceamos todo el día. Cuando se hace excesivamente eso y sin protección, pues probablemente terminamos causando digamos, la producción de ese ácido carboxílico que les mencionaba ahora, ¿sí? Y que conduce a la despigmentación de la piel. Entonces es importante pues el tema de la protección solar. Como les decía, el tratamiento es tópico, se hace durante 2 semanas con algún tipo de azol. Hay lociones, hay cremas que tienen selenio, tiosulfato de sodio, y solo esta combinación puede ser sencillamente la elección siempre. Y en ocasiones, algunos casos severos pueden requerir curso de azol oral. La competencia entre las diferentes marcas, pues esto es un tema ya mucho más dermatológico, como se podrán imaginar ustedes. Entonces hay una competencia fuerte entre todas esas casas más farmacológicas, cuál produce la mejor crema, cuál produce el mejor champú. Pero la competencia no está basada en el contenido de medicamentos, sino en la menor cantidad de efectos secundarios. Entonces,
y digamos que la menor complejidad de uso. Entonces, ese tipo de crema que solamente puede utilizar en la noche, que no se puede exponer al sol la persona, entonces, no son tan favorecidas como unas cremas que sencillamente se aplican tópicamente, la persona sale y hace sus actividades normales y la mantiene aplicada todo el día. ¿Sí? Entonces, más que todo la competencia a nivel dermatológico, todas estas casas farmacológicas es a ese nivel, no el contenido de los medicamentos, sino cuáles son los efectos secundarios, pues menos frecuentes. Luego, a partir de ahí, malacesia puede estar involucrada en otra serie de presentaciones clínicas importantes. Por ejemplo, se produce una foliculitis. Esta es una infección del folículo piloso. ¿Sí? Malacesia puede tratar de invadir el folículo piloso. No es la presentación clínica más frecuente, pero puede hacerlo. Y generalmente cuando ya se logra identificar pues que el agente infeccioso es un hongo, una terapia tópica puede ser suficiente. Pero pues cuando se dan casos severos, por ejemplo, como ustedes ven en estas fotografías, pues puede llegar a ser necesario un tratamiento sistémico. Hay 3 presentaciones clínicas de la foliculitis por malacesia. Están las pápulas o pústulas que ustedes ven. Obviamente algunas de estas estarán llenas de líquido o algún material un poco más denso. Se presentan con picazón, sobre todo en la espalda y la parte superior del pecho, y a veces aparece después de la exposición al sol. De hecho, la gente confunde esto con quemaduras de primer grado, cuando realmente son simplemente sobrecrecimiento de malacesia. También se pueden producir múltiples pápulas muy pequeñas en la espalda y en el pecho en pacientes que tienen, por ejemplo, dermatitis seborreica, sobre todo el paciente que tiene dermatitis seborreica por malacesia tiende a desarrollar esta forma que es como más tipo mancha, si ven, hiperpigmentada. Y estas lesiones pueden llegar a mostrar algo de eritema y descamación, pues porque son muchas al mismo tiempo. Múltiples pústulas también a través del tronco y la cara en pacientes con VIH se pueden ver. Por ejemplo, si ustedes ven, la tendencia es que la frecuencia de estas pápulas, digamos, es sobre todo aquí a nivel de tronco, ¿cierto? Y se ve claramente cómo intenta bajar un poco más allá del tronco, que es la característica de los pacientes con VIH. Se produce también, el malacesia puede producir una hematitis seborreica de muy difícil manejo. Yo en mi experiencia en microbiología no he visto sino como 2 o 3 casos de estos en los cuales malacesia básicamente no responde a nada. Se produce este tipo de lesión, si ustedes ven, es una mácula, pápula, que aunque no tiene contenido, sí tiene bordes levantados y obviamente produce un recambio tisular tan alto que miren la cantidad de tejido muerto que se puede llegar a desprender de aquí. Es un problema estético bastante severo y, bueno, digamos que puede causar cierto tipo de impacto psicológico en la persona que lo padece, pues obviamente por obvias razones, ¿cierto? ¿Por qué malacesia logra llegar a producir hasta este tipo de lesión? No se conoce la causa. Se ha propuesto que hay cierta predisposición genética. Al parecer también puede ser la respuesta inmune, que digamos que de una manera exagerada responde y entonces produce este tipo de manifestación clínica. Pero pues parece al mismo tiempo, o sea, a pesar de que la respuesta inmune, parece que la respuesta inmune no respondiera directamente contra malacesia, porque cuando se hace la inoculación directa en cuero cabelludo, pues no aparece esta dermatitis seborreica. El manejo, como les decía, es difícil, esto es muy difícil de erradicar y está basado en el uso de todo tipo de agentes tópicos con azoles y en algunas veces, en algunos casos, con agentes también orales sistémicos. Ya llegando a la sepsis por catéter, entendemos que estas son infecciones cuya solución tiene que ver exclusivamente con la extracción del catéter, es decir, ese dispositivo se puede eliminar y el tratamiento se puede realizar muy corto con anfotericina B o algún tipo de azol, por ejemplo, fluconazol, digamos entendiendo pues que malacesia es generalmente sensible. Hay informes en la literatura médica mundial con respecto a que si se retira exclusivamente el catéter, eso es suficiente para eliminar la sepsis,
El sistema inmune de los pacientes en términos generales lidia muy bien con esta infección. Vamos a ver otras levaduras que causan infecciones en humanos. En primera instancia vamos a ver las especies de Trichosporon. De esas especies de Trichosporon weigeli, es tal vez el agente causal más frecuentemente asociado a la tricosporiasis o tricosporosis. Ese es el término que se le da a esta infección. Pues hay que tener en cuenta que Trichosporon weigeli es parte de la microbiota de los seres humanos y puede causar infecciones invasivas, sobre todo en personas inmunocomprometidas. Se ha encontrado invadiendo también como una causa importante de endocarditis valvulares, pues sobre todo cuando los pacientes tienen válvulas protésicas, pero ustedes ya a esa altura deben intuir que casi, hecho, una válvula cardíaca protésica, pues básicamente predispone al paciente a un montón de infecciones por el hecho de que hoy sabemos que la sangre no es un líquido tan estéril como antes lo habíamos considerado, y en ese orden de ideas, pues entonces la tricosporonosis, digamos, es una de esas patologías asociadas a las válvulas protésicas. Su presentación clínica inicia con una infección febril, ¿sí?, aguda, con diseminación a múltiples órganos. ¿Cómo se adquiere esta infección? Aún no está claro. El diagnóstico se hace por biopsia, donde se debe ver en medio del tejido, pues, lesionado, se debe ver esta estructura. Si ustedes ven, son levaduras que han empezado a producir sus formas de hifas. Y en cultivos se ve así, es como si fuese crema dental que alguien ha desparramado. Sí, es muy característico el crecimiento de Trichosporon en los medios de cultivo en laboratorios de micología. Los hemocultivos no son una buena herramienta, a pesar de que pues, puede producir esas infecciones valvulares protégicas, porque no tienden a ser positivos sino hasta el final de la enfermedad. Y el tratamiento predilecto es la anfotericina, anfotericina B. Rhodotórula es otra levadura. Esta causa infecciones muy poco frecuentes. Miren tan bonita que se ve en cultivo. Parece que hubiésemos cogido ladrillo y hacer una pasta con ese ladrillo y la esparcimos sobre, ¿sí? Si ustedes ven cuando se hace pues el sembrado, ustedes ven aquí son líneas, líneas. Todas estas líneas permiten finalmente tener ciertas levaduras aisladas. Ustedes ven los bordes son regulares, pero se ve muy bonita. El color que produce la levadura es muy bonito cuando crece ya in vitro. Causan infecciones diseminadas en pacientes inmunocomprometidos, generalmente se adquieren a través de un catéter venoso o después de un trasplante de médula ósea. La rhodotórula es una levadura que se asocia muy frecuentemente a esto, al trasplante de médula ósea. Entonces, por eso, entre el esquema de tratamiento después de trasplante de médula ósea está a utilizar algunos agentes micóticos. Ahora vamos a ver el criptococo. El criptococo. Vamos a hablar de una levadura que se creía que no era importante en salud humana, pero con el advenimiento de VIH se ha vuelto una gran, digamos, ha adquirido o ha ganado mucho interés. En primera instancia, este es un hongo encapsulado, ¿no? Produce una capa de gelatina alrededor de él muy grande. Se parece a una levadura y se reproduce por gemación. Cuando digo que se parece a una levadura es porque cuando se ve al microscopio, vamos a ver una imagencita por acá. Cuando se ve la imagen al microscopio, miren ustedes, se parece a una levadura, correcto, está redondito adentro, pero si ustedes ven esta capa, esta cápsula es supremamente gruesa. Entonces, por eso se escribe como parecido a una levadura, porque al verlo al microscopio no es exactamente una levadura. Esta célula es redonda, ovoide, por supuesto, y está rodeada por una cápsula que es de tamaño variable, y esas cápsulas están hechas de una serie de
perdón, están hechas de una serie de carbohidratos que son antigénicamente diferentes. Hay al menos 4 tipos diferentes de carbohidratos que generan respuestas inmunes diferentes. Entonces, se han clasificado en al menos 4 grupos. Está grupo A, grupo B, serotipo A, serotipo B, serotipo C y serotipo D. Adicionalmente, su material genético se ha utilizado para detectar diferencias genotípicas, llegando a una reclasificación. Por ejemplo, se le da el título de Cryptococcus neoformans a los serotipos A y D, porque genéticamente son muy parecidos entre ellos dos. A y D son muy parecidos. Al serotipo A se le ha denominado como variedad Groovy y al serotipo B como variedad Neoformans. Entonces es importante que ustedes sepan que Cryptococcus, en el caso específico de Cryptococcus, pues hay variedades, ¿sí? Tenemos Cryptococcus Neoformans con las serotipo A y D, se han denominado entonces el serotipo A, variedad Groovy, y el serotipo B, variedad Neoformans. Estos causan preferencialmente infecciones en personas inmunodeficientes. Estos son los de importancia clínica en este momento porque básicamente son un indicador de SIDA. Los serotipos B y C se consideran ahora una especie separada y se han denominado Cryptococcus gatti. ¿Sí? Entonces voy a resaltarlos aquí para que ustedes lo tengan muy claro. Y obviamente, pues, digamos que su perfil de patología, es decir, las personas en las que puede causar infecciones son más inmunocompetentes. Entonces vamos a seguir hablando sobre todo de este criptococo, el neoformans, que es el que produce infecciones severas en inmunodeficientes. Epidemiológicamente hablando, Cryptococcus neoformans es un hongo saprófito, ¿sí? Está en el ambiente, omnipresente, se encuentra en todo el planeta. Se ha aislado particularmente de excrementos de paloma, de restos de vegetales, frutas que están en descomposición y todo este tipo de cosas. Por eso se denomina, de hecho, saprófito. Por el otro lado, las infecciones que causa Cryptococcus gatti se limitan en gran medida a zonas tropicales del mundo y subtropicales con una asociación específica al árbol de eucalipto. Entonces, acuerden que es un saprófito, ¿cierto? Estos son hongos de tipo saprófito, es decir, que hay que tener cuidado cuando estamos en este tipo de bosque, neblina, donde vemos mucho eucalipto. Los restos, cuando caen los restos de las hojas, las ramas, etcétera, empiezan a descomponerse aquí abajo hacia la raíz del árbol, pues hay que tener cuidado porque muy probablemente allí hay Cryptococcus gatti. ¿Cómo se adquiere la infección? Que es lo más importante, miren. Excretas de aves o restos de eucalipto. La infección ocurre por inhalación de organismos que se han, digamos, puesto en aerosol. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si hay que acordar y los tienen que haber puesto a hacer eso porque las mamás nuestras son, pero fanáticas de hacerse ¿cómo se llama? Las infusiones de eucalipto, ¿sí? Pues hay que tener mucho cuidado. El eucalipto, antes de hacer la infusión, pues hay que mínimamente jugarlo con agua potable. Si es el caso de hacer la infusión, dejar que esa agua hierva por un tiempo largo, media hora, 45 minutos, cosa que logre eliminar la gran mayoría de estos organismos y no resulte que después de la infusión, que lo que hacemos es precisamente respirarla, pues entonces ello vaya a facilitar la infección. Lo digo porque utilizamos eucalipto sobre todo para eso en medio de nuestra cultura. Entonces, la infección ocurre por inhalación de organismos, ¿cierto? En aerosol. No hay evidencia de que una persona le pueda transmitir a otra persona el criptococo o de que se haya logrado
adquirir esa infección en condiciones de laboratorio. Básicamente se necesita inhalarlo. Y ustedes van a ver que la mayoría de hongos que producen infecciones severas en seres humanos se adquieren por inhalación, chicos. Inhalación, sobre todo de sitios en los que normalmente no estamos y vamos y, digamos, revolcamos, distorsionamos cómo está el medio ambiente y entonces inhalamos ese tipo de cosas. Vías muy poco frecuentes de transmisión también incluye trasplante de órganos a partir de donantes infectados o una inoculación cutánea directa, también es posible que se dé. Epidemiológicamente, como les decía, no hay evidencia de transmisión zoonótica, es decir, que entre animales se esté haciendo un mecanismo de transmisión, simplemente que el animal lo adquiere tal como lo adquirimos nosotros, del medio ambiente, no es que se pase entre animales, ¿no? Factores de riesgo para la infección por criptococo. El más importante y número uno en este momento, en la historia que estamos viviendo como seres humanos sobre el planeta, el factor de riesgo más importante es tener defectos en la inmunidad, sobre todo la inmunidad mediada por linfocitos T, y estamos hablando específicamente de SIDA. El 80% a 90% de las infecciones por criptococo se dan en pacientes que tienen ya criterios de SIDA y su recuento de linfocitos TCD4 está por debajo de las 100 células por mililitro. Entonces, a este respecto, quiero preguntarles, sé que no hemos visto virología todavía, pero quiero preguntarles, ¿saben ustedes cuál es el límite inferior para el recuento de linfocitos TCD4 y a partir de ahí tratar a un paciente como si tuviera SIDA, como si hubiese desarrollado SIDA? ¿Lo conocen? ¿Sería menor de 500, profe? No. El límite inferior es 200. Cuando un paciente con VIH, infectado con VIH, alcanza 200, es decir, sus linfocitos caen en número y alcanza el límite de los 200 o por debajo de él, se debe tratar como un paciente que cumple con criterios de SIDA. ¿Correcto? Ese es el umbral de 200 para abajo. Entonces imagínense, estamos hablando de que esta infección en el 80-90% de los casos se produce cuando estos pacientes alcanzan el recuento de CD4 de 100 células por ml. ¿Sí? Entonces, para que vayan conectando conocimiento. El tratamiento se hace de manera prolongada con glucocorticoides, después de trasplantes, si hay alguna malignidad asociada o si tenemos una sarcoidosis de base. Los factores que facilitan la patogénesis pues, de este hongo incluyen, pues obviamente su polisacárido capsular. Aquí en la representación esquemática, si ustedes ven la cápsula es muy grande, supremamente grande, y en ese orden de ideas, digamos que la acción de los anticuerpos, la acción de la activación del complemento o incluso la fagocitosis se hace difícil. Entonces su cápsula es tal vez su factor de virulencia más potente. Además de eso logran producir melanina, ¿sí? Algunos de ellos logran producir melanina, lo cual reduce también las capacidades de daño, por ejemplo, a partir de la luz ultravioleta, el calor, degradación enzimática, etc. Y algunos de ellos logran producir algunos factores anticriptococóxicos solubles en líquido cefalorraquídeo, donde logran producir y excretar al medio externo algunos factores que les ayudan a contrarrestar la acción, sobre todo de los anticuerpos. La respuesta inflamatoria en el momento de la infección es variable, no siempre es la mejor, en algunos casos cursa como si no pasara nada. Y la lesión característica con la cual nos encontramos inicialmente en el mundo de las ciencias clínicas con criptococo consiste en grupos, quistes muy pequeños de hongos que se han diseminado por todo el sistema nervioso central a nivel cerebral. ¿Sí? No hay respuesta inflamatoria. Entonces miren lo que está pasando. Estamos hablando de las
que las criptococosis, la mayoría se detectan en pacientes con SIDA, con niveles de respuesta inmune de células T muy bajos. Y básicamente lo que debemos entender es que ese patógeno entró de pronto hace ya mucho tiempo, se logró quedar, digamos, en nuestro organismo, ¿cierto? Y cuando el sistema inmune sencillamente baja su nivel de respuesta, entonces se producen las lesiones cerebrales, que son las que no encontramos. Esto es de muy mal pronóstico para pacientes con VIH, muy malo. Periódicamente hay que extraer, no con pacientes con VIH, pacientes que han alcanzado niveles de, niveles de SIDA. Entonces, básicamente, o sea, encontrar criptococo es de muy mal pronóstico, estamos casi que en las etapas terminales de la enfermedad. Son, como les decía, quistes de hongos diseminados sin respuesta inflamatoria y con una frecuencia un poco menor se encuentra alguna lesión inflamatoria a nivel del sistema nervioso central. En infecciones severas, las leptomeninges se logran engrosar, en casos en los que hay algo de respuesta, básicamente produciendo entonces ese material gelatinoso blanco que es el polisacárido capsular. Bueno, vamos a hablar de la meningitis criptocóxica. Entonces, esta es de pronto la manifestación clínica más importante asociada al criptococo. Puede ser de carácter agudo o crónico y los síntomas pueden ser también leves o inespecíficos. Está específicamente asociada a fiebre y rigidez de cuello. Pero esta fiebre y rigidez de cuello no es como la bacteriana, que es tan fuerte y tan evidente, sino que son fiebres y rigidez de cuello que pueden ser mínimas o ausentes. Se puede producir papiledema en el 30% de los casos, parálisis de nervios craneales en el 20% e incluso ceguera. Las convulsiones asociadas a esta infección ocurren, pero ocurren muy tarde dentro del proceso, ya en la etapa terminal del paciente. Y pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con otros orígenes, por ejemplo, otras micosis, meningitis tuberculosa, meningoencefalitis de origen viral, metástasis meníngeas de algunos procesos malignos. Otras presentaciones clínicas de la criptococosis están entre ellas la pulmonar, generalmente asintomática, produce de pronto algo de disnea o tos, dolor torácico, signos físicos que son como inusuales, y es de un progreso muy rápido en pacientes con SIDA. Y pues obviamente hay que hacer un diagnóstico diferencial con esta criptococosis cuando se presenta y descartar que se trate de un tumor, de una neumonía intrahospitalaria, una tuberculosis pulmonar, una histoplasmosis, que son otros orígenes de este tipo de manifestación clínica. En general, el criptococo, cuando la respuesta inmune ya es está muy deteriorada, puede producir lesiones cutáneas, óseas, lesiones orales, lesiones vulvares, pielonefritis, criptococosis prostática. Bueno, básicamente puede casi que invadir cualquier órgano, pero el requisito es precisamente que el paciente esté inmunosuprimido. Ok. En cuanto al diagnóstico laboratorio, les decía yo hace ya un par de minutos atrás, decía que es mandatorio en pacientes con VIH-Sida, pues hacer una vigilancia periódica, tal vez cada 6 meses, en líquido cefalorraquídeo. Entonces se cogen las muestras de líquido cefalorraquídeo y se determina al microscopio si existe o no existe, pero además de eso también hay unas pruebas de aglutinación ya que se utilizan para confirmar que el paciente está infectado con criptococo. Características digamos, del líquido cefalorraquídeo cuando ya hay infección de criptococo incluyen una presión de apertura elevada, más de 500 milímetros de líquido cefalorraquídeo. Esto simplemente es para que ustedes sepan que el líquido cefalorraquídeo, cuando está produciendo ya la meningitis, pues obviamente produce presión intracraneal, y al hacer esta, que es la punción y se me olvida el término ahorita, creo que es intratecal,
eh, el líquido cefalorraquídeo sale con cierta presión y esa presión es medible. Entonces sale con una presión de apertura elevada, está bajo en glucosa, el hongo se consume la glucosa, alto en proteína, básicamente como producto del metabolismo del hongo. Hay un recuento de glóbulos rojos elevados, se pueden ver, lo cual no es lógico, ¿no? No es lo común que se observen glóbulos blancos, linfocitos principalmente en líquido cefalorraquídeo no es común encontrarlos por la barrera hematoencefálica, pero obviamente después del proceso infeccioso es probable que se encuentre. Sin embargo, esta normalidad, por ejemplo, linfocítica y todo esto puede ser casi que ausente en pacientes que tienen SIDA avanzado. En términos generales, se hace la evaluación del líquido cefalorraquídeo se hace microscópicamente, el hongo es puesto en contacto con una tinta que se llama tinta india, y aquí en Cali, yo he encontrado aquí en Cali que en los laboratorios le dicen tinta china. Tinta india o china, como sea, es una tinta que es la tinta que utilizamos, por ejemplo, para escribir, con la que se llenaban los bolígrafos antes, ¿recuerdan? Entonces, bueno, antes no, todavía. Se le echa esa tinta. Esa tinta es la que se utiliza para poner en contacto con el líquido cefalorraquídeo, observar al microscopio y se debe observar este tipo característico de morfología. Entonces, el hongo muestra una cápsula que es muy gruesa. Sí, hagan de cuenta, esto a mí se me parece a un CD, ¿sí? Entonces tiene como su zona central y una zona marginal, pero esa zona marginal es muy, muy gruesa, tiene una doble pared celular, es lo que se ve. Aquí, cuando decimos doble pared celular, lo que se quiere significar es que se ve una capa negra, ¿sí ven? Hay una capa negra después de esta estructura redonda interna y luego está la cápsula. Se ven algunas inclusiones que son refráctiles en el citoplasma, en algunas ocasiones, si ustedes ven, y podemos ver un poquito más, si ustedes ven, hay como unas estructuras internas que se ven un poquito más gruesas. Ah, miren, aquí está. ¿Sí ven? Que es como una bolita dentro de la bola de la levadura. Esas son las inclusiones refráctiles entre el 20 al 50% de los casos en pacientes VIH negativo y es muy común en el 75% de los pacientes con SIDA esa inclusión. Se puede hacer además el cultivo, muestras de líquido cefalorraquídeo, esputo, orina, pueden ser sometidas a este análisis. Se hace entonces el cultivo y ustedes pueden ver aquí arriba cómo luce un cultivo de Candida albicans blanquecino y cómo se ve uno de Cryptococcus neoformans, la variedad Groovy, ¿sí? Que es de las que produce melanina. Miren ustedes cómo se ve aquí la producción de la melanina. Crece en el agar que les mencioné desde el principio en micología, que es el agar ¿cómo se llama? Del día a día, de la rutina en la micología que se llama agar saburó. En 3 a 7 días logra crecer ahí, produce colonias lisas, que son convexas, amarillas, un poco más quemaditas, en medios sólidos o marrones, precisamente por la producción de melanina. A diferencia de otras levaduras, no produce pseudomicelios cuando se cultiva en agar de maíz o agar twin. Entonces, digamos que es una forma de hacer diagnóstico ya casi que confirmatorio. La confirmación de que se trata, de qué tipo de criptococo se trata, se hace mediante la actividad de la fenoloxidasa. Se hace una prueba metabólica en laboratorio de fenoloxidasa, producción de fenoloxidasa. Esto solamente lo hacen los criptococos y se determina la especie a través de fermentaciones de azúcares o algunas otras pruebas moleculares. Hay una prueba de antígeno criptococósico, esta era la que yo les decía que se hace en pacientes con VIH, se hace esta observación directa y además se hace esta prueba de antígeno criptococóxico. Esta es una prueba de aglutinación en látex, básicamente se trata de que imagínense que esto fueran perritas de látex y están cubiertas con el antígeno del criptococo. Entonces uno hace la prueba de laboratorio colocando el líquido cefalorraquídeo del paciente o también puede colocar su suero pues obviamente una muestra de sangre periférica, y si el paciente
ha estado en contacto con el hongo, debe tener anticuerpos. Entonces lo que pasa es que esas perlas de látex se aglutinan, ¿sí? Y entonces eso da un resultado positivo. Generalmente hay que hacer una lectura muy cuidadosa, esto hay que confirmarlo. En términos de laboratorio, puedo decirles que por experiencia propia, hacer un diagnóstico de Cryptococcus neoformans en un paciente con VIH, pues es una noticia muy dolorosa. Entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer 2, 3 veces la prueba, determinar si en realidad, pues cuál es el título que tiene. No sé si para todos es familiar esto. Si yo les digo que el título es de 1 en 8, ¿ustedes me entienden? ¿Me comprenden de qué estoy hablando? No, profe. Bueno, entonces voy a tratar de explicarlo muy sucintamente. Los títulos de anticuerpos son una medida semicuantitativa de la concentración de anticuerpos. Entonces vamos a decir que si yo cojo, por ejemplo, a ver qué ejemplo les doy que sea bueno y muy gráfico. Vamos a decir que yo cojo zumo de limón, una copa de zumo de limón, y la revuelvo con una copa de agua. El zumo de limón ahí donde está es 1 en 1, es decir, hay una porción de jugo de limón en simplemente esa cantidad de líquido, no más. Cuando yo la disuelvo en una cantidad igual de agua, ahí ya tengo 1 en 2. ¿Y qué es lo que estoy diciendo ahí? Que hay una porción de líquido del que me interesa, eh, digamos, del zumo de limón, pero en 2 volúmenes. Esa es una dilución 1 en 2. ¿Por qué? Porque está el volumen original más el volumen igual de agua que tenía. Esa es una dilución 1 en 2. Para hacer una en 4, yo debo mezclar volúmenes iguales otra vez de esta de 1 en 2 y volver a diluirla en un volumen igual de agua. ¿Sí? Entonces, imagínense si yo llego a una dilución de 1 en 6, perdón, no 1 en 6, 1 en 8 y todavía siento el sabor a limón. Quiere decir que el limón tenía pues una concentración más o menos buena, y si lo he diluido 8 veces es porque el limón era muy bueno. ¿Qué pensaríamos de una dilución 1 en 32, por ejemplo? ¿Pensarían que ese zumo de limón estaba muy concentrado o estaba muy diluido? Muy diluido. Si yo sigo sintiendo, escúchame bien la pregunta, Muy concentrado. el sabor del limón, si a la dilución 1 en 4 ya se perdió el sabor del limón, ¿el zumo estaba concentrado o diluido? Diluido. Está muy poco concentrado, no le hablemos de diluido, sino muy poco concentrado, ¿vale? Eso, muy poco concentrado. Pero si después de 32 diluciones o 64 diluciones, yo todavía siento el sabor del limón, ¿qué puedo pensar de la concentración original del zumo de limón? Estaba muy concentrado. Muy concentrado. Entonces lo mismo sucede con los anticuerpos. A mayor sea este número, que es el denominador, más concentrado está el anticuerpo. Espero que no se les olvide porque ustedes van a recibir de aquí en adelante un montón de exámenes de laboratorio, sobre todo de tipo serológico, donde les dicen títulos. Título 1 en 8, 1 en 64, 1 en 200 y pico. Y usted sabe que entre más alto sea el dominador, ¿qué puedo pensar de la concentración original? Chicos, entre más alto sea el denominador, es decir, este número abajo, ¿qué puedo pensar de la concentración original? Está más concentrado. Estaba mucho más concentrado. Eso es lo que ustedes deben sistematizar ahí en sus cabezas. ¿Sí? Un título muy alto, con denominador muy alto, significa que había originalmente mucho anticuerpo. Entonces es una forma que utilizamos en los laboratorios clínicos para determinar cuándo un anticuerpo está muy diluido. Entonces, miren que hemos venido utilizando un esquema de diluciones que llamamos dobles.
Entonces la primera dilución es 1, la siguiente es 2, la siguiente es 4. ¿Cuál sería la siguiente? Si llevamos este patrón, 1, 2, 4, digamos que la siguiente es 8. ¿La siguiente cuál 6. sería? 16, 16. La siguiente. 32, Miren ustedes, estas son diluciones dobles. 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2, 1 en 2. Entonces se va multiplicando. ¿Cuál sería la siguiente aquí? 128. Correcto. Estas son diluciones dobles. Aprovecho entonces este momento para explicarles ese tema y cómo la interpretación, porque es que es muy importante. Entre más alto llegue la dilución, puedo pensar que esta estaba más concentrada. Dicho de otra manera, entre menos alta llegue la dilución, puedo pensar que esta no estaba tan concentrada. Entonces, por eso dicen que los títulos suelen ser de 1 en 8, ¿sí? Queriendo decir que a partir de 8 diluciones es que se hace positiva la prueba. ¿Está bien? Esa es la interpretación. Desde el punto de vista histopatológico, se pueden tomar biopsias del tejido infectado y se tiñen sobre todo con ácido periódico de Schiff, y lo que se ve es que el tejido está invadido por las levaduras, como ustedes ven aquí. Hay que buscar de nuevo una levadura con una pared celular gruesa, pero si ustedes lo ven aquí, la pared celular ya no aparece tan gruesa, es porque esto en tejido, digamos que comprime mucho más la estructura. Bueno, el tratamiento cuando se trata de una meningitis, se debe establecer una terapia antimicótica, combinada con un manejo agresivo de esa presión intracraneal elevada. Básicamente lo que se hace es punción lumbar de una manera periódica, de tal forma que se extrae el líquido cefalorraquídeo para que baje la presión intracraneal. Básicamente miren que el esquema de la punción lumbar debe ser diaria, ¿cierto? En algunos casos para reducir la presión a menos de 20 por centímetro de líquido cefalorraquídeo, o al menos al 50% de la presión de apertura. Aquellas personas que pues con este régimen no bajen a los niveles normales, pues toca establecer una derivación y estar constantemente extrayendo, casi que 2-3 veces al día. Cuando establece la enfermedad pulmonar, las enfermedades pueden tratarse únicamente con fluconazol, ¿cierto? Vía oral. Y si pues hay compromiso multiorgánico, deben ser tratados exactamente así como la meningitis, es decir, una fluconazol. Entonces, toda esta terapia normalmente acompañada de fluconazol. En términos generales, a veces una excisión quirúrgica puede ser curativa, es decir, entrar y quitar el pedazo de pulmón que está infectado. Bueno, el tratamiento se usa generalmente anfotericina B y flucitocina. Estas son como las combinaciones que son las más utilizadas para criptococo. Este es rápidamente fungicida, en cuestión de 2 semanas, el paciente puede estar simplemente haber eliminado todo el criptococo. Si se utiliza solamente la anfotericina, el régimen debe ser un poco más largo. Y digamos que esa es la etapa de inducción, ¿no? Esta es de 2 semanas, una inducción con unas concentraciones más bien altas de los medicamentos. En la terapia de mantenimiento, pues estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, no podemos decir que el hongo pueda ser eliminado del todo, hay una posibilidad alta de que el criptococo vuelva a surgir, entonces se debe hacer una terapia de mantenimiento, que esta es, pues es mucho más larga, alrededor de 6 meses hasta 1 año, o simplemente por siempre en pacientes con una inmunosupresión severa, terapia diaria con fluconazol, por ejemplo, y monitoreo de Profe, antígenos criptococóxicos. Sí, adelante, dime. pero si tiene que estar toda la vida con eso, ¿no es factible que el criptococo cree resistencias a eso? Es probable, pero pues es eso o nada. ¿Me hago entender? Miren que estamos hablando del límite de la vida, chicos. Estamos hablando del límite de la vida. Estamos hablando
de un paciente que desarrolló una meningitis por criptococo con esta condición que está acá, donde está, que la mencioné. Esta. 100 células por mililitro. Esto es el final de la vida de un paciente con SIDA. Entonces es una terapia de mantenimiento hasta que el paciente o suba, como dice aquí, sus células CD4 a más de 200 por mililitro y en ese momento ya se puede suspender el tratamiento o mantenerlo diario. ¿Sí? Es infortunado, pero existe la posibilidad de que desarrolle pues resistencia. ¿Cuál es el pronóstico? Como les decía, el pronóstico es reservado, por no decir malo. Ya ustedes saben que el código de reservado es que es pésimo, muy malo. El pronóstico del paciente que desarrolla la criptococosis teniendo SIDA. Esto depende de la gravedad de la enfermedad, en la presentación, la naturaleza de cualquier enfermedad subyacente, pero ya sabemos que básicamente el criptococo es un patógeno importante, un marcador de SIDA en pacientes infectados con VIH. La recaída es rara en pacientes con VIH que teniendo el criptococo responden al tratamiento. Entonces, si se logra eliminar el criptococo, volver a recaer es raro, pero se debe continuar la terapia de mantenimiento que acabamos de ver con fluconazol diario y todo esto. Y sobre todo cuando el paciente pues tiene una función inmune mejorada con terapia antirretroviral, pues entonces digamos que no hay necesidad, o sea, no es común que vuelva a emerger el criptococo. Hay una presentación clínica asociada precisamente a la infección criptococóxica y se denomina síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Esto sucede cuando el paciente, por la terapia antirretroviral, logra recuperar sus niveles de CD4. Esto puede ocurrir durante las primeras semanas de la terapia antirretroviral. Es simplemente un síndrome inflamatorio que tiene que ver con que pues, el sistema nervioso central está infectado, el paciente reconstituye un sistema inmune, obviamente va a armar un proceso inflamatorio. Y pues en estos casos, en los que se produce este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, los esteroides antiinflamatorios pueden ser indicados en algunos casos severos. Bueno, chicos, eso era lo que tenía para contarles hoy del resto de las levaduras. Y como les dije la semana pasada, vamos a repartir estos temas. Pero aquí tengo pues una duda, ¿no? Primero de todo, hay unos temas que acordamos que no iban a ser calificados en este corte el segundo, sino que los dejábamos para el tercero, es decir, esas personas ya tienen su nota de exposición. Ahora, quisiera que el resto se ubicaran aquí, pero ya les digo quiénes son las personas que tienen nota de exposición. Como que ya le había mandado ese cuadrito, ¿cierto? ¿Me corriges, Isabela? No, profe. El cuadrito de exposiciones. Un segundo, yo abro aquí. Se la mandan para ustedes. Ajá, los cuadros del MINT. Entonces, espera un momentico, yo les digo quiénes son los que ya tienen, que no necesitan en este momento hacer una nueva exposición. Ya se los pongo aquí. Entonces, estas son las personas que ya tienen nota de exposición. ¿La están viendo? La del cuadrito. Ahora, lo que necesitamos es repartir estos temas. Entonces, como somos tantos y tantos, van a haber además cuadros de exposición de micosis al final del curso. Pero por ahora quisiera que por favor se repartieran en grupos de 4 personas máximo estos temas. Isabela, ¿tú me puedes ayudar con eso? Aquí están las páginas. Claro, profe. Entonces te voy a mandar esto al grupo. ¿Sí? Esos son los temas y son las páginas en el manual Oxford.
máximo 4 personas por grupo, ¿vale? Vale, profe. Por favor, a los compañeros no me vayan a empezar a escribir por interno, que pues ya más adelante ustedes me dirán cuáles son sus grupos. Listo. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. La próxima clase de a 4 personas son 32. ¿Y aquí cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Más 32 son 51, ¿me corrigen? Al ser 51 quiere decir que hay 20 todavía que deberían hacer algo adicional. Vamos a ver si completamos con las exposiciones de los cuadros de micología al final. El caso es que algo tenemos que hacer para ese 10% de nota. Se me olvida que estamos ya en el cuarto corte. Entonces ese 10% de nota va a ser estas exposiciones. Estas exposiciones son para dentro de 8 días, chicos, y tienen que estar basadas fundamentalmente en el manual Oxford. Y lo único adicional que quisiera que buscaran, con objeto de ser pues muy puntuales, es epidemiología en Colombia. ¿Sí? Ya saben ustedes cómo debe mostrar eso, qué tipo de artículo, que sea reciente, saber mostrar lo importante del artículo en una, máximo 2 diapositivas. ¿Dudas, preguntas o aclaraciones, jóvenes? Bueno, chicos, entonces quiere decir que estamos de acuerdo y entonces voy a parar la grabación aquí y creo que podemos dejar ahí. A partir de este momento les voy a mandar por el grupo de bacteriología, virología, les voy a mandar el quiz taller, ¿sí? Para que lo tienen hoy el resto de la tarde para responderlo y con eso saco la nota ya del corte 2. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Última oportunidad. Bueno. Profe, me están preguntando al interno que si los compañeros que acabaste de poner en la lista ya no necesitan nota. Pues para este corte. No, los que expusieron los cuadros de Ascari, Necator, no, ya tienen su nota adicional en este corte. Profe, una preguntita. ¿Usted nos comparte la grabación de la clase? Sí, yo sé que me la han estado pidiendo, voy a tener que mandarles el enlace por ahí por el grupo. Voy a mandárselos por el grupo, porque lo que me ha quedado difícil y que no puedo hacer rápido porque el sistema es muy lento es montar todo eso en Moodle. Pero entonces si me dicen específicamente qué clase es, yo les mando el enlace, ¿vale? Profe, si nos podría también compartir las diapositivas. Sí, claro, esas también se las paso. Profe, ¿usted nos podría recordar hasta cuántos grupos de 5 personas se 4. puede uno? No, 4 personas. Ok, gracias. Máximo 4, mínimo 4. Para que podamos evacuar bastantes personas en una sola presentación, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, a ustedes y que pasen un feliz resto de tarde. Por favor, manténganse seguros que la situación no está bien. Un abrazo y que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego para todos.